Un vídeo en el que se muestra a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, teniendo que mostrar los productos que había supuestamente hurtado en un supermercado de la cadena Eroski en el año 2011 ha sido el detonante de su dimisión. Más de 30 días se ha cuestionado el que no se produjera esta circunstancia tras lo que se ha dado en denominar el Mastergate. Y ha sido un vídeo de supermercado el que ha forzado esta situación finalmente. Cifuentes ha reconocido que las dos cremas cosméticas que costaban 40 euros aparecieron en su bolso debido a un acto involuntario. Ahí es nada, involuntariamente se han cometido tantos atropellos en nuestra sociedad que sería difícil enumerarlos. Resulta curioso que la entonces número 2 de la Asamblea y hasta hace unas horas presidenta de una de las comunidades más importantes de España haya caído por lo que entonces era un hurto y con los cambios en la legislación penal hoy se trataría como un delito. Este suceso de las cremas nos sirve para parafrasear aquello de que una presidenta no solo tiene que serlo, sino parecerlo, y no solo de forma cosmética. Ahora la pregunta que queda en el aire es ¿quién tenía en su poder ese vídeo que ha esperado 7 años a publicarlo? Una posible teoría de la conspiración nos lleva a hacer otro paralelismo con la historia. ¿Quién habrá sido el Judas que por 40 monedas de euro que cuestan las cremas ha entregado a Cifuentes? Ahora todas las conjeturas pueden darse como ciertas. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, esta edición número 767, en el que vamos a tratar este y otros temas de actualidad. En una jornada en la que hemos tenido calor, mucho calor, y en la que la vecina localidad de Almendralejo ha celebrado el día de su patrón, San Marcos. Hoy es romería de San Marcos en la capital de Tierra de Barros. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, estupendamente. Además, precisamente hoy San Marcos, que tiene unas temperaturas muy agradables. Yo diría que calurosas. Siempre es contradictorio con Villafranca, con porque San Isidro. Cuando llega a San Isidro llueve. Si en San Marcos hace buen tiempo, en San Isidro se estropea la fiesta por el agua. Vaya, vaya. Eso es así, vamos, teóricamente. Suele ser así, y al contrario. Suele ser así, y al contrario. Y al revés. Cierto, Sí, suele ser así, es verdad, se suele cumplir. Pero bueno, esperemos que este año sea una excepción, ¿no? Bueno, el tiempo no se lo come el lobo, ¿eh? Nunca. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, pues sigo con la reflexión de Juan. De pronto el calor. Bienvenido. Pero bueno, esto es el signo de que quizás la climatología está cambiando y desapareciendo especies. En fin, la humanidad se supone que tendrá que tomar puntos de referencia y acabar con las emisiones y acabar con el calentamiento y acabar con este rollo, entre comillas, climático que llena los mares de plásticos, de partículas que entran en los sistemas alimentarios de las especies marinas, de las ballenas. Pues madre mía, qué horror. Y luego el mundo digital que ya lo llena todo. Los WhatsApp, tal, todo el juego digital. Ya los antropoides, los neandertales ya no van a pintar, van a utilizar las manos para el cuadrito, clac, clac, clac. Ya no hará falta hablar, ni hará falta oír, simplemente todo va a ser digital. Si esta circunstancia sigue, evidentemente, el ser humano va a desarrollar mucho más los pulgares, claro, que el resto de los dedos. Pero todo es funcional, Fran, todo es funcional, en orden al desarrollo de actitudes, de habilidades. Y fue todo el dedo pulgar parece que fue un elemento básico en el desarrollo de los antropoides. Entonces ahora resulta que hay que pensar de cuál va a ser el futuro de la humanidad, y con los robots. En fin, Stanley Kubrick, uno dice en el espacio, un desastre. A ver, Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues muy buenas. Bueno, dos pequeñas matizaciones. Esos errores involuntarios a los que ha aludido, vamos a llamarle en tu editorial, eso actualmente sería un delito leve. Leve. Exactamente igual que era ante la falta. Lo que ha cambiado de la tipificación. Bueno, sí, efectivamente. Y en segundo lugar, lo que es involuntariamente, en Andalucía, 850, supongo que sería de forma involuntaria, pero incluso involuntariamente, 850 millones de euros se han irregularmente repartidos con los ERE. Y bueno, no pasa nada. Hay muchos actos involuntarios. Sí. Pero vamos, casualmente el acto involuntario, que se le da importancia a nivel nacional, que no tiene la relevancia a nivel nacional, eso es la ley del embudo, claro, pues es con esta mujer, con Cristina Cifuentes, ¿no?
Yo dije la semana pasada que Cristina Cifuentes parece que se había ido al PSOE y a la oposición, porque ha sido la cortina de humo por la cual están juzgándose todavía 2 expresidentes autonómicos, no pasa nada. El alcalde de Alicante, por corrupción voluntaria o involuntaria, ha tenido que dimitir, no es noticia. Aquí la única noticia es 40 euros que Cifuentes se llevó en el año 2011. Bueno, se llevó, que era el precio de 2. Y sobre la cleptomanía, si existe, sería muy interesante. Esta mañana Joaquín Leguina, en la tertulia de Carlos Herrera en COPE, dice, hombre, si yo hablase de ciertas cosas, ¿no? O sea, lo de la cleptomanía, desgraciadamente, está más cercana de lo que parece. Tendremos oportunidad de seguir hablando de este tema. Pero ahora vamos a quien corresponda. A quien corresponda, sí. Adelante. Me sorprendía que no entraras, porque yo quiero entrar. Iba a entrar ahora. Que si quieres ir tú primero, vas tú primero, alcalde, con muchísimo gusto. Por Dios. No. De verdad, entra tú, alcalde. Bueno, yo sencillamente añadiendo lo que tú has defendido sistemáticamente respecto de la luminosidad, que personalmente, igual que Juan, hemos estado a la comba, porque efectivamente es cierto, ese nivel lumínico. Pues a mí, en el juego, y se lo consulté a Juan, a Fran, si podía entrar metiendo elementos en esta especie de previo que a la gente, al ciudadano le gusta mucho, curiosamente, le gusta, y está bien, porque en cierto modo somos críticos y somos sociedad civil. Entonces hay un tema que a mí me preocupa. Yo soy abuelo, tengo nietos. Y tengo un problema como mucha gente, que me lo plantea también, y es que los niños del centro, del town, el centro, del área central, Santulalia, Deián, La Aledaña, Rambla, en fin. No, el centro es muy grande. El centro es muy grande, claro. Efectivamente. Llega hasta el río, llega a en fin, es muy grande, llega a Pan Caliente, es un pez enorme. Los niños del centro no tienen espacios libres para jugar. Tienen que ir al río, y eso, claro, para muchas madres es un hándicap. No deja de ser peligroso. Es un peligro. Sí. Y entonces ese tema ya está necesitando una respuesta civil de demanda. ¿Y en qué medida? Bueno, hubo un sitio, que fue el antiguo manicomio del Carmen, al lado de la Politécnica. Algunos estabas tú también, construimos, y lo aprobaste también, cuando a mí me tocaba ser alcalde de esta ciudad, construimos una pista con escalinata, con graderío, de baloncesto, se celebraban partidos, los niños jugaban en todo aquel espacio, y era un lugar de encuentro como se ve en Nueva York, en Harlem, o en los distritos menos duros, ¿no? Y entonces allí están, se hacía cultura urbana, encuentro, es un elemento, un sitio de encuentro magnífico. Llegó un señor, otro alcalde que me sucedió, Acedo, hizo un parking privado y en consecuencia barrió aquello. Y luego otro alcalde o el mismo Acedo, no lo sé, no solamente no lo solventó para que fuera un espacio de encuentro, sino que se hizo encima un mecano, es decir, aquello se perjudicó otros aparcamientos privados, los Leones, en fin, gente que estaban ahí y que en un ámbito privado no se pueden meter, en mi opinión, los espacios que son de carácter público. Aquello fue una recuperación con la Diputación, siendo León Romero Verdugo, presidente de la Diputación de Badajoz, y yo, alcalde de Mérida, conseguimos que el manicomio viejo se cediera, salvo el Palacio de Justicia y lo que fue luego la comisaría, que estaba cedido a Interior para la comisaría que inauguró José Barrenuevo. Entonces, aquí era un espacio abierto. Se hizo la Politécnica, con los viejos edificios, se rehabilitó el otro edificio para el conservatorio, pero un espacio inmenso. Entonces, ¿dónde van los niños ahora? ¿Dónde van los niños? En fin, a mí se me ocurre que en ese sentido, pues hombre, a lo mejor el espacio que hay en el Parador, salvando la iglesia de las Concepcionistas, el resto no tenía valor ningún valor, porque lo bombardearon los franceses en la Guerra de la Independencia. Y yo traje a García a ver si podía rodar Canción de Cuna y no pudo hacerlo, porque el espacio no lo permitía. Quiero decir, ahí se podían aprovechar 2.000 metros cuadrados de espacios libres, comprando eso, expropiando eso, buscando una vía. También se podía pensar que el Calatrava podía tener un uso público, un espacio abierto. Se podía pensar en adecuar el cuartel, pero ya no es lo mismo, porque no está en el espacio centro-centro. Consecuencia, este es un tema que, igual que la luz, yo pongo encima de la mesa desde una perspectiva absolutamente transversal, civil y de demanda. Sí, además se da la circunstancia que en el centro, con la falta de estos espacios, hace que para la gente joven
no se vaya a vivir al centro, ¿no? Claro. Porque no hay ese tipo de espacios, es de oferta. La existencia de espacios abiertos. Pero vamos, con estos bueyes es lo que hay que arar. ¿Qué quiero decir con esto? Con lo que hay ahora, alcalde, con lo que hay ahora, nos encontramos Plaza España cerrada a los niños. Totalmente. Prohibido niños en la Plaza de España. Prohibido. Eso es zona de restauración y hostelería, de cervecita, de copas y de refrescos. Y de comer. Eso es lo que hay ahora mismo en la Plaza España. E incluso están poniendo barreras arquitectónicas, que la semana que viene, si Dios quiere, la traeremos examinada con detenimiento. Por eso ahí me quedo. Están imponiéndose barreras arquitectónicas. Se hace imposible disfrutar de la Plaza de España como un espacio abierto público. Público. Es zona de movida ya. Segundo, con lo que hay, lo que tú has dicho. Pero mira, tenemos a la vista lo que es el cuartel. El cuartel podría incluso aprovecharse algo, aunque efectivamente ya no es centro. Está ya, el cuartel cuando se hizo estaba fuera del centro. Pero ¿tendremos que aprovechar los espacios abiertos que tiene la ciudad? Otro espacio abierto, que se ha convertido también en zona de copas, y que tú, alcalde, conoces bien. Templo Diana, monumento al hormigón armado. Ahí tenemos otro espacio de copas, una zona de ocio, a 50 metros de la Plaza de España. O sea, zona que me parece bien, que el turismo hay que incentivarlo, pero de ahí a... Bueno, y ahora vamos a... Eso es el deber ser, o lo que a nosotros, o a mí me parece el deber ser. Ahora bien, hay datos objetivos. Mérida sigue mal iluminada. En Mérida, aparte de eso, se están creando problemas de convivencia en lugares muy recorridos y muy transitados, porque es lo que se llama comúnmente la ruta del colesterol, la zona del río, la zona de la isla. Y yo desde aquí lo vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo todas las semanas, que se están creando problemas de convivencia porque hay dueños de perros, y cuando digo dueños hablo de los dos sexos, mujeres y hombres, que no saben respetar a los demás. Tener perro está muy bien, pero hay personas, más de las que nos imaginamos, yo no soy una de ellas, pero podría ser una de ellas, que me moleste, me cause miedo, me cause temor, el que un perro se me tenga que acercar. Y eso de que me diga, el perro no hace nada, de eso ya está bien. El perro está jugando muy bien. Aquí vamos a hacer un concurso de ver que, aparte de eso, de ver quién pisa más mierdas de perro. Pero no voy a eso, voy a problemas de convivencia. Y hay que saber reconocer y aceptar que existe una ordenanza en la cual, para ir por la isla con perro, todo perro tiene que ir con cadena no, con correa. Y todo perro, muchos perros tienen que ir con bozal. Y eso es algo que se tiene que respetar. Y si no se respeta, el alcalde ya está asumiendo responsabilidades. Porque yo sé de lo que estoy hablando y digo que en el Ayuntamiento de Mérida, que yo sepa, y tengo elementos suficientes para saberlo, no se están tramitando todas las denuncias que se están presentando por este particular, por incumplimiento de las ordenanzas. No sé si se están metiendo en la papelera, no lo sé. Pero yo vuelvo a avisar desde aquí, va a ocurrir, y espero que no ocurra, algún tipo de desgracia. Personal estoy hablando. Los señores y las personas que tienen perros, me parece muy bien que pasen con sus perros, pero que pasen con las correas de los perros. Y que la policía local empiece a poner denuncias a toda aquella persona que vaya con un perro sin ir con la correa. Y si tiene que llevar bozal y no lo lleva, que se le denuncie también. Y si tiene que imponer multas, que se impongan multas. No tenga que pasar como con los accidentes de tráfico. Tenemos que esperar a que haya muertos, a que haya heridos, para tomar medidas. Hombre, por favor, y no me voy a cansar de denunciarlo, porque se están produciendo abusos flagrantes y dejación de funciones por parte del ayuntamiento. Y el responsable del ayuntamiento se llama, hoy por hoy, alcalde de esta ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, que debe dar las instrucciones oportunas simplemente para que se cumpla la ley. Qué cosa más extraña en esta nación, tener que decir, alcalde, por favor, haga que se cumpla la ley.
Vamos a entrar en materia después de esa sección de quien corresponda. No tenéis nada más que hablar sobre este sentido, ¿no? Yo diría otras dos cosillas pequeñas, muy cortas. Muy rápida. Venga. Se me ha dicho que no se está vadeando y no queda bien limpio lo que es el mercadillo, después del mercadillo. No se está realizando la limpieza, al parecer, como podría realizarse y como antaño se ha realizado. Como por ejemplo cuando Antonio era alcalde. Segundo, los campos de la Federación. El acceso a los campos de la Federación, donde diariamente entran más de 300 coches, creo que me quedo bastante corto. Justo una de las entradas, que es al Centro de Salud Sierra Norte, eso es peor que un barbecho. Y no cuesta mucho el tratar de adecentar eso. Vale, pues dicho queda. Vamos a otro asunto. Tener un elemento medio minuto. Me gustaría que se le echara un vistazo al mercado de mayoristas en el Prado. Habrá que verlo. Que está cayéndose a trozos, a pedazos. Vale, pues dicho queda. Vamos a hablar ahora de la cuestión política. El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha vuelto a reclamar la dimisión o el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles, por la crisis desatada en torno al segundo plan operativo de listas de espera del SES, además de exigir un golpe de timón en la gestión de la sanidad regional. Así lo ha expresado tras la reunión mantenida este martes con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al que ha planteado medidas como equiparar el gasto farmacéutico por receta a la media española para incrementar el presupuesto sanitario en 50 millones de euros. El Grupo Parlamentario Popular también se suma a la separación de Vergeles de la cartera de Sanidad, registrando para ello por segunda vez en la Cámara Regional una iniciativa parlamentaria en la que pide su reprobación. Vamos a hablar sobre este asunto, las opiniones que en torno a ella se pueden dirimir, Antonio. Bueno, este tema es muy recurrente y se presta mucho a la crítica feroz. Yo creo que hay algo de lo que hemos hablado aquí. Puede parecer fuera de lugar para muchos y dentro de lugar para más que los muchos. Y es que un tema tan excepcional como la sanidad, en alguna medida tiene que recentralizarse. Tiene que depender. Yo comprendo que esto no gustará, pero entiendo al mismo tiempo, como la inmensa mayoría de los españoles, estoy convencido, que la sanidad debe ser un hecho de Estado, un hecho global. Yo creo que incluso lo ha dicho el propio presidente de la Junta en alguna ocasión, que le gustaría que la sanidad no fuera descentralizada a los niveles que se está haciendo. Es decir, se va a Andalucía y tienes que hacer un protocolo para que te atiendan allí, porque un derecho universal, que es la salud, está administrativamente alambicado en los procedimientos, con lo cual esto es una tragedia. Pero al mismo tiempo se le deja a algunas comunidades autónomas con dificultades, como es el caso de Extremadura, con dificultades presupuestarias, con dificultades económicas, por razones de que el PIB de Extremadura, el PIB per cápita, es menor que el resto de los españoles, la mitad o menos que el del País Vasco, por ejemplo, que el de Madrid. Con lo cual esto, claro, crea la necesidad de muchos equilibrios y muchas renuncias a otras acciones. Y concretamente la sanidad se lleva la mitad del presupuesto. Y esto es una barbaridad, porque el gobierno central puede también soltar lastre, estas cosas de la comunidad concreta o de las comunidades autónomas concretas. Entonces, quizás el quiz de la cuestión, porque esto va a tener una serie de demandas sistemáticas, va a ser la necesidad de recentralizar. Yo abogo porque la sanidad sea un elemento estatal, que no sea una competencia transferida, que pueda ser la gestión transferida, pero lo que es el juego global debe ser de Estado. Porque claro, si mañana pongamos por caso, a mí se me ocurre decir, la boca, el tema bucodental, se ha privatizado. Esa tentación está ahí, larvada. Y yo creo que la sanidad pública española es muy buena en relación con otros países, muy buena. Y debe ser una constante de funcionalidad
en ese ritmo que los españoles en general valoran. Bien, es verdad que puede haber elementos criticables y que se prestan al juego político, como están haciendo aquí. Yo tengo buena opinión de Vergeles, sinceramente. Tengo buena opinión de Vergeles, lo cual no significa que la oposición esté haciendo sangre en un tema que es bastante complejo. Ahora bien, yo parto de una presunción y de una teoría. La sanidad debe ser estatal. No es un elemento transferido. Otra cosa es la Pero sobre este asunto, cierto nivel de gestión. No, yo ya lo he dicho. Ya lo he dicho, que creo que es un juego político. ¿Cree que le puede costar a Vergeles yo no lo creo. el puesto, yo no lo el creo. no haber cesado a tiempo al responsable directo de la redacción de ese informe? Bueno, eso son elementos que en política se pueden dar, evidentemente. La posición del presidente, como no pensaba de otra manera, era defenderlo. A mí me parece una persona solvente. Otra cosa es que haya una serie de cuestiones de furrielería interna, doméstica, de presupuestos complicadas y sobre todo las limitaciones económicas que son las que mandan, porque el dinero es la clave. Y en un sistema que hemos hecho ya ultracapitalista a unos niveles ya de escándalo. Y en consecuencia eso es un factor limitante. He puesto como ejemplo que si mañana hubiera que decir, oye, la salud empieza por la boca, decía Cervantes, decía el Quijote, a Sancho en una admonición, una advertencia, querido amigo Sancho, que sepas que la salud del cuerpo se gesta en la oficina del estómago. Pero previamente a la oficina del estómago está la dentición, la trituración, la salivación, una serie de elementos que en muchos casos, por cuestiones, al haberse privatizado a los niveles, salvo la extracción de las muelas o de los dientes, es una cuestión, y en los niños, es una cuestión que puede perjudicar a amplios sectores del país que tienen, por ejemplo, pensiones bajas y tal, y entonces tienen problemas bucales. O tienen viejos modelos de dentaduras postizas y cuestiones que no son las propias. Entonces, si ese fuera un elemento que se exigiera políticamente, socialmente, sería inviable hacerlo porque no habría recursos. En consecuencia, parto de una presunción. Yo creo que es un elemento de acción política, de reivindicación, de presión política, por un lado, y por otra parte, creo sinceramente que la salud, la sanidad en general tenía que estar en manos del Estado. Un elemento recentralizable. Estoy totalmente convencido. Venga. A ver, vamos a dar la palabra primero a Juan, porque no ha intervenido en los primeros 10 minutos por supuesto, sobre este asunto. Sí, bueno, yo creo, en primer lugar, que el tema es muy complejo por muchas razones. En primer lugar, cuando se empiezan a plantear los problemas que se plantean en Extremadura, es por una razón básica, ¿no?, en relación a las listas de espera, los problemas que hubo este verano pasado en cuanto a que el aire acondicionado en el hospital de Mérida no funcionaba, el agua en el hospital Don Benito Villanueva, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema es que las estructuras sanitarias de la comunidad pues no son capaces de aceptar, de resolver los problemas diarios que se presentan a los extremeños en la cuestión de sanidad. Ese creo que es el problema básico y fundamental, que las estructuras sanitarias que tenemos en Extremadura no son capaces de responder a las necesidades de los extremeños. Y ahora ahí vienen las cuestiones, los análisis y las razones por las que ocurren o por las que se da esta circunstancia. Y las razones por las que ocurre esta circunstancia, en primer lugar, es la financiación, el hecho de que se necesita dinero para crear o para que haya hospitales, para que médicos trabajen en esos hospitales, en centros de salud, etcétera. Que, por cierto, hay muchos jóvenes licenciados en medicina que están en paro o con trabajos muy precarios. Y para eso hace falta financiación, que la comunidad tenga dinero suficiente para realizar todas esas inversiones. Y ahí vamos tirando de la cuerda y vemos por qué no hay financiación autonómica o por qué no hay la suficiente financiación para hacer frente a los problemas sanitarios. Y tenemos ya que el problema es un problema estatal, de fiscalidad de carácter estatal, que el Estado no recauda lo suficiente. Y toda esta cuestión, que es una cuestión básica y fundamental, pues se puede complicar con elementos colaterales que afectan en momentos concretos, como son las cuestiones de las listas de espera, teniendo en cuenta una cosa que es fundamental, que fue el gobierno del Partido Popular de Monago el que llevó a cabo una reducción muy importante en la financiación sanitaria en Extremadura, y muchos de esos problemas que hoy
tenemos, pues se complicaron o se añadieron a las circunstancias presentes, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, yo también no estoy muy de acuerdo en la cuestión que plantea Antonio de la centralización, porque aunque la sanidad estuviese centralizada, si no hay medios suficientes, los problemas se siguen planteando, y eso creo que es una cuestión importante. Y después hay otro elemento colateral de todo esto, y es que el consejero de Sanidad, Vergeles, pues debería de haber cesado a la persona responsable de esas manifestaciones escritas que se hicieron en un momento determinado sobre las listas de espera. Por tanto, en definitiva, en primer lugar, creo que el problema es de que las estructuras sanitarias no responden a las necesidades que tienen los extremeños. En segundo lugar, si no responden es porque no hay una financiación autonómica suficiente procedente del Estado para que eso se lleve a cabo. Y para que haya esa financiación autonómica se necesita en Extremadura, o sea, a nivel nacional, reformas fiscales progresistas que doten de fondos económicos a las comunidades para que lleven a cabo toda esta atención sanitaria, educativa, etcétera, etcétera, que necesitamos los ciudadanos. Y después hay una serie de cuestiones colaterales de menor importancia, como la que estamos viendo actualmente como una cuestión política, que ha dicho Antonio, totalmente de acuerdo con él, que es la que se está planteando en el tema de Vergeles, pidiendo el cese del responsable, etcétera, etcétera. Vale. Domingo, tu opinión sobre este tema y la circunstancia. Aquí hay que pasar de lo político a lo real. Y claro, cuando hay una mezcla entre la política y la sanidad, eso es bastante peliagudo y bastante complicado. A mí me parece normal, me parece que va de sí, va de suyo, que la oposición pues critique, fiscalice, investigue, averigüe y llegue a conclusiones. Si a mayor abundamiento la propia administración, el propio gobierno comete errores, porque yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo en que se han producido unos importantes errores en la gestión y en la forma de expresarse, y en el informe ese que al parecer se ha vertido sobre las listas de espera, y decir que lo de las listas de espera es poco menos que dedicarse a unos ejercicios espirituales, porque uno tiene que esperar a que para pensar que lo van a intervenir, y precisamente uno de los grandes talones de Aquiles y de los caballos de batalla, y lo que peor sienta a la gente, son las listas de espera. Porque si a alguien le importa algo, no nos engañemos, es su vida y su patrimonio. Son los dos vectores en los que nos basamos, los principales, la vida y el patrimonio. Después podemos ir en la forma de pensar, en la familia más cercana, en los más cercanos, pero vida y patrimonio. Y que a mí no me toquen el tema que si yo, Dios no lo quiera, tengo una enfermedad. Yo he tenido enfermedades y me han atendido estupendamente en la sanidad pública, nada más que tengo que decir parabienes. Entonces, pero a mí me dicen, oye, no, te van a ver dentro de 7 meses, y que me venga el consejero de turno a decir, no, tómatelo bien, si no, 7 es una tontería, mejor que estés 18 meses esperando. Si al fin y al cabo así lo puedes reflexionar, te lo tomas como unos ejercicios espirituales, haces reflexión, meditación, y bueno, fenomenal. Entonces te entran ganas de decirle al consejero, oye, ¿te estás quedando conmigo o qué? Claro, yo ahora me hago esta pregunta política. Si estas declaraciones las hace, volviendo a lo que es la manipulación de los medios, en lo que siempre estoy, si esto en vez de haberlo hecho un consejero del Partido Socialista, lo hubiera hecho un consejero de Cifuentes en Madrid, aparte de ser un problema nacional, estarían todos los medios de comunicación por tierra, mar y aire las 24 horas del día y toda la semana, 7 días a la semana, hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque ha cometido un error Vergeles, eso está clarísimo, y me parece normal que Podemos pida, si en su caso sucese, si ve que hay caso, si ve que hay motivo, si ve que hay pieza política que cobrarse. El PP pues van de la mano. Ya por desgracia el PP y Podemos van de la mano en tantas cosas a nivel nacional.
Qué bueno. Pero ahora vamos a lo profundo, a lo profundo. ¿A mí qué credibilidad me puede dar el representante de un partido político que defiende un régimen como el venezolano, donde la sanidad no es que esté bien o esté mal, es que si vas a un hospital de Venezuela, cuyo régimen político defiende abiertamente Podemos, y resulta que uno se tiene que llevar hasta sus propias medicinas y no es atendido? Entonces, a mí, en principio, todo lo que diga Podemos no me vale sobre este tema o sobre libertades. Pues ¿por qué? Pues porque no las respeta. Pero en cuanto a la sanidad, pues ahí tenemos el caso. PP, hombre, el Partido Popular yo creo que es bastante mejorable en muchas de las gestiones y probablemente también en la sanitaria. Y digo sin probablemente porque me consta que logró enfadar a todo el estamento de la sanidad, desde los cirujanos hasta los celadores, pasando por los enfermeros, pasando por tantos y por tantos y por tantos. Pero claro, aquí el problema es de fondo también, de organización. ¿Por qué el apartito sindicatocracia? ¿Por qué el Estado de las autonomías está fallando en tanto? Porque hay 17 sistemas de sanidad y, como bien ha dicho el alcalde Antonio, el Estado, la nación española, tiene que recuperar las competencias en sanidad, pero sin lugar a dudas, porque está claro que el sistema no funciona. ¿Pero qué sistema puede funcionar en Baleares que si no hablas catalán no puedes ejercer de médico? Si lo que un médico necesita es saberse expresar en español, que es lo que le obliga a la Constitución, y saber curar a los enfermos o tratar de curarlos. Es que es evidente que del mismo modo que no puede haber tantas universidades porque no hay nivel. El que haya 17 sistemas autonómicos significa que no hay nivel. Sin embargo, si hubiese un sistema nacional de salud, evidentemente esto funcionaría de otra manera. Termino afirmando que reitero que hay que redefinir el estado de las autonomías y entre ellos las competencias en sanidad, en educación y seguridad tienen que volver a la administración nacional. Bueno, lo de Baleares no es nuevo, ¿no? La deriva balear puede acabar como Cataluña y vamos a tener un problema similar. Y el Levante, y Galicia, y Navarra, y las provincias vascongadas. Pero ese es un problema histórico del tratamiento que se ha dado en este país a todas las comunidades o regiones o nacionalidades diferentes, que nos ha parecido siempre y nos han educado en que esto es homogéneo. Y estamos descubriendo poco a poco, lentamente, unos antes y otros después, que en este país hay culturas diferentes, que la riqueza de este país está en la diversidad también. Pero que el catalán no debe ser una barrera para que precisamente una comunidad como la balear, en la que hay un déficit de médicos tan importante, porque hay un déficit de médicos muy importante, no puede suponer el idioma, la lengua, una barrera para acceder a una plaza de médico. Es que eso no, vamos a ver. Pero eso no justifica la ruptura nacionalista. Eso no se justifica. Eso no lo justificaría nunca. Ni Rusia, ni Macron, pasando por distintos puntos intermedios. Eso depende del sistema de gobierno. Y si es un sistema de gobierno liberal, como pasa en Francia o como pasa en Rusia, pues lógicamente ocurre lo mismo que ocurre en este país, que se intenta considerar a todo homogéneo, como si todos fuésemos iguales. Pero volviendo al tema de la sanidad que tenemos aquí en Extremadura, muy rápido. Yo el problema que veo no es ni centralismo ni descentralización. Lógicamente la descentralización acerca las competencias a los ciudadanos y hacen que la proximidad haga que las cosas se hagan de manera más realista y efectiva. Pero el problema real es el problema de la financiación, y por mucho centralismo que haya o por mucha descentralización, que desde mi punto de vista es mejorable y es positiva, si no hay dinero, si se recorta, se puede justificar todo lo que queramos y buscar y mirar pensando en el centralismo. Pero eso es un error. El problema real es que las estructuras sanitarias, la financiación, no es suficiente para atender las necesidades de los extremeños. Y volviendo al tema que tenemos entre manos, Vergeles podrá ser responsable de que se haya colado eso en los medios de comunicación y todo lo demás. Pero el problema real es que las listas de espera aquí en Extremadura fue el Partido Popular el que hizo unos recortes enormes en sanidad y se encontraron ahí, en este caso, la Consejería de Sanidad con un mochuelo
que de alguna manera es muy difícil de resolver. No, porque hay un factor larvado también, añadiendo a lo que ha dicho Juan, y yo sigo pensando en eso, estoy curiosamente de acuerdo con la recentralización sanitaria, con lo que ha dicho Domingo, pero sin embargo estoy de acuerdo con lo que ha planteado ahora mismo Juan, porque de ahí se deriva un planteamiento que se produjo en Madrid, en zonas donde gobernaba el Partido Popular, que fue la privatización de muchas instancias, y la privatización al final perjudica a quienes desde rentas más bajas tienen que depender básicamente del sistema, y en consecuencia ese factor deontológico, el juramento hipocrático, también incluyendo a los médicos, que no tienen por qué salvarse de ese planteamiento, que pueden hacer vía pública y vía privada en sus consultas, o combinando ambas. Es decir, hay unos juegos un tanto bastardos en el sistema. Y en consecuencia, la parte deontológica de un sistema que atienda a la salud dentro del concepto hipocrático, el juramento de Hipócrates, en relación con la defensa de la condición de la sanidad humana, de la salud humana, que es griego, que es muy antiguo, se ha concretado en un buen sistema en España en general, que admiran, por ejemplo, los ingleses que veranean o que residen en Málaga o en Gibraltar o tal, buscan la vía para acomodarse al sistema público español, curiosamente. Y en consecuencia, eso se ha bastardeado mucho. Pero no tienes por qué buscarse puntualmente, aparte de esa anécdota que ha narrado muy bien Domingo respecto de las esperas, porque efectivamente la salud es lo primero, la salud, el patrimonio, tal, claro, y eso crea tensiones. Pero al final, en última instancia, los que creemos que el sistema tiene que recentralizarse por cuestión de eficacia y por cuestión de presupuesto, no pueden decaer en un consejero que a mí personalmente me cae bien, pero lo cual no quiere decir que no tenga responsabilidades de tipo administrativa, pero no de intencionalidad. A ver, venga, acabamos contigo, Domingo. Parto de la base de que en España, en la nación española, tenemos una gran sanidad pública. Parto de eso. Y lo que no tiene sentido, insisto, es en los tiempos de la Unión Europea, de la globalización, tengamos 17 sanidades distintas. Aquí hay un problema grave de gestión. Cuidado, aquí hay un problema grave de gestión. Estoy completamente convencido de que se puede hacer lo mismo con menos dinero. A nivel de sanidad, se puede hacer lo mismo con menos dinero y con menos gasto. De momento lanzo una. ¿Será lo mismo la gestión de una sanidad nacional que la gestión de 17 sanidades pequeñas a la hora de adquirir aparatos, a la hora de adquirir medicamentos, a la hora de hacer inversiones, a la hora... Hombre, es muchísimo mejor. No es lo mismo si fuéramos nosotros a comprar 50 coches que si cada uno se compra su coche. ¿Por qué los concesionarios de coches hacen precios especiales a quien tiene una flota de coches? Por ejemplo. O sea, es que a cualquiera. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una mala gestión y no tiene por qué dejar de ser la gestión pública. Volvemos siempre a lo mismo. Si a lo mejor hay determinados apartados de la sanidad que tiene que hacerse mediante el concierto, ¿por qué no? De hecho se hace, ¿eh? Y eso elimina también muchas listas de espera. Bueno, vamos, tenemos la solución. Si te tenemos que hacer otra ronda. Venga, un apunte. Vergeles resolvería el problema acabando con las listas de espera. Políticamente, acabando con las listas de espera, con la contratación de médicos, etcétera, etcétera, para este verano, para cubrir los problemas que vaya a haber este verano en cuanto a... Porque estoy viendo algo en los medios de comunicación, de que si se van a cubrir las bajas, en vacaciones, tal. Bueno, pues el problema se resuelve acabando con las listas de espera, haciendo un esfuerzo económico, exigiendo... Vale, a Madrid, vamos a otro Madrid. asunto. Un apunte simplemente para comentarlo, como el hecho de que hoy se ha reunido el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en la sede de presidencia de la Junta de Extremadura. Al final, el resumen es que no van a realizar ningún tipo de actuación, van a darle un tiempo de espera a Adif y a Renfe para que solucionen los problemas críticos en las líneas férreas extremeñas durante los meses de mayo, junio y julio. Si pasado este tiempo no se aclara, no se solucionan esos puntos críticos, se volverían a reunir para ver un calendario de movilizaciones nuevo en torno al ferrocarril. Vamos al asunto del día, que es sin duda
la dimisión de Cristina Cifuentes, que ha anunciado este miércoles como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su renuncia se ha precipitado pocas horas después de que se haya difundido un vídeo que recoge el momento en el que la dirigente del PP es retenida por un agente de seguridad después de hurtar 2 cremas en un supermercado en 2011, cuando era la número 2 de la Asamblea de Madrid. Este escándalo se suma al caso del máster que supuestamente hizo en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos y cuya obtención, rodeada de irregularidades, ha abierto una crisis en esta universidad y una investigación en la Fiscalía sobre estos hechos. Venga, a ver, Juan. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Cristina Cifuentes lo tendría que haber hecho hace ya tiempo, sin dar opción a que hayan pasado tantos días, que su imagen en todos los aspectos se haya deteriorado, al menos públicamente, y haya causado o esté causando esos destrozos dentro del Partido Popular, ¿no? Dándole votos a Ciudadanos. Y bueno, yo creo que ahí Cristina Cifuentes, digamos, recurriendo a su cuestión personal, a su orgullo, ha querido aguantar todo y es imposible, políticamente es imposible. Mariano Rajoy ha actuado como él acostumbra a actuar, dejando que la cosa se vaya pudriendo hasta que esa misma cosa caiga como una pera madura del árbol, ¿no? En definitiva, yo creo que la situación de crisis del Partido Popular hace que surjan cuestiones, le surjan enanos por cualquier asunto, y el deterioro cada vez va a más. El problema es que por parte de la izquierda, desde mi punto de vista, no hay una alternativa capaz de responder a esta crisis política del Partido Popular, a esta crisis no solamente ya del Partido Popular, sino de carácter institucional que tenemos en este país, agravada con el asunto de Cataluña, y lo estamos viendo como cuando hay posibilidades para hacer algo, para avanzar dentro de lo que es una corriente progresista, pues surgen crisis, como está pasando en Podemos, y que en el Partido Socialista se había planteado algo con la cuestión de la desconfianza en los líderes que se tienen, y recurriendo a Carmena, como parece ser que ha sido, y creo que Madrid ahora mismo es un ejemplo de la situación que se da a nivel institucional en el Estado español, con un sistema monárquico que poco a poco se va deteriorando y que, como he dicho antes, en la sociedad actualmente no hay fuerza suficiente para sustituir a ese sistema por otro sistema más progresista que dé vida y que salga adelante en múltiples cuestiones que tenemos múltiples cuestiones problemáticas que tenemos actualmente en la sociedad española. Creo que el Partido Socialista de Madrid ha instado a Ciudadanos a que renueve el gobierno, que no dé la confianza de nuevo al Partido Popular, y le pide el apoyo para un gobierno encabezado por Gabilondo. No creo, lo lógico, si se quiere renovar y cambiar el sentido de las cosas hacia un avance social más justo y tal, lógicamente ese debería ser el camino, ¿no?, para modernizar el funcionamiento institucional, ¿no? Pero no creo que Ciudadanos vaya a darle el apoyo al Partido Socialista y seguirá haciendo lo mismo que hizo en Murcia, permitiendo que haya una sustitución en el gobierno de Madrid, es decir, que Cristina Cifuentes sea sustituida por otra persona del Partido Popular, antes que llevar a cabo el apoyo a la moción de censura que plantea el Partido Socialista, con una persona que es bastante fiable, que da bastante confianza y que, bueno, de alguna manera encarnaría un cambio en las instituciones de Madrid, ¿no?, como es Gabilondo. Venga, a ver, Domingo, ¿qué opinión? Aunque ya se ha adelantado antes, después del editorial,
sobre este tema. Esto acredita cómo siempre ante un grave problema que tiene la nación Estado español, la nación española, el Estado español, el gravísimo problema con un golpe de Estado que llevamos ya viviéndolo y sufriéndolo a lo largo de prácticamente 2 años en directo y que además lo estamos sufragando, cuando llevamos ya más de un mes de juicio de los ERES en el que se está juzgando, entre otros, a 2 expresidentes autonómicos, que a su vez fueron, uno de ellos, vicepresidente del gobierno, y los 2 fueron los ministros de Trabajo también, con el gobierno de la Nación, de Felipe González, donde se está viendo también el juicio sobre los guardias civiles de Alsasua, que fueron objeto de un acto terrorista fueron apaleados, terrorísticamente hablando, por gente del mundo batasuna y de primos hermanos de ETA, allí en Alsasua, en la provincia de Pamplona, en Navarra. Eso no es noticia, y aquí tampoco se habla de Pujol, aquí tampoco, en los ERES que estamos hablando de 850 millones de euros como mínimo, Pujol, que se lo ha llevado cuadrado el dinero, y aquí parece que el único problema es un máster y 40 euros que costó unas cremas. Que por cierto, cuidado, el vídeo no sale ni se acredita mediante el vídeo que ella se estuviera llevando eso. El vídeo, quien lo haya visto podrá comprobar que lo que se le ve a ella en un cuartichi con un guardia de seguridad. Cuidado, ¿eh? Bueno, pero ella sí ha reconocido que esas cremas las tenía. Involuntariamente las había cogido. Pero si es que además me da igual. Es que ese es el problema nacional, director. Ese es el problema nacional. Para que lo estemos aquí debatiendo. Pero es que aquí no podíamos estar hablando... presuntamente que una política haya cometido un presunto delito... Y directamente que el alcalde de Alicante, que es... También lo es, todo es grave. Sí, pero eso se habla en estas tertulias. Se habla en la tertulia de la 4, de la 6, de la 5, de la 1, de la 2. Aquí, sí, pero es tema, quiero decir, es tema. Es que yo creo que tiene mucho más enjundia eso. Ahora, que políticamente Madrid sea la catapulta, el trampolín para lo que pueda ocurrir en unas próximas elecciones, estamos de acuerdo. Yo eso no te lo voy a discutir. Ahora, que contra el PP, y soy el primero que digo que el PP es el partido de perfil, que son unos característicos maricomplejines, porque les da vergüenza. A mí me gustaba el PP de María San Gil, por ejemplo, el PP que defendía la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas del terrorismo. A mí este PP me parece un PP descafeinado. Ahora, de decir eso a que todo vale contra el PP, no, por Dios. Y que los medios de comunicación están todos manipulando en contra del PP, de acuerdo. ¿Cómo manipulan? Mediante lo de Cifuentes, no digo que sea mentira. Lo que digo es que nos sacan cosas más importantes. Lo comenté la semana pasada. Aquí seguimos hablando de la pequeña herida que ocurre en el dedo meñique de la mano izquierda. Sin embargo, la neumonía que existe y las enfermedades que tienen a nivel nacional, porque aquí se ha hablado de Alsasua, empecé yo, no digo de aquí, a nivel nacional, si yo no estoy hablando de este programa, pero en general parece que los guardias civiles de Alsasua pues realmente son unos sinvergüenzas, y además de ser sinvergüenzas, los guardias civiles de Alsasua se atrevieron no a plantarle cara, a no protestar, y no se dejan pegar palizas ni a ser apaleados, porque todavía estoy escuchando el silencio de las corderas, lo digo con todo el respeto, por la película del silencio de los corderos, no por otra cosa, del mundo feminista, porque 2 mujeres, sus novias, fueron apaleadas también. ¿Y dónde está el movimiento feminista que defiendan a esas 2 mujeres cuyo único pecado era ir con sus novios, que eran guardias civiles? Es que aquí no se está hablando en esta nación de lo que está pasando a los hijos de los guardias civiles y de los policías en la enseñanza en la región catalana, que los tienen perseguidos como si fueran judíos en la época nazi. ¿Pero por qué? Porque lo están haciendo unos golpistas. Es que aquí nos imaginamos que 9 profesores le hubieran hecho lo que le han hecho 9 profesores a hijos de guardias civiles, a 9 hijos de negros o a 9 hijos de marroquíes aquí en España, aquí en Extremadura, o a 9 hijos de gitanos, que le hicieran esos 9 profesores. ¿Cómo estaría la sociedad extremeña?
Y sin embargo, a los hijos de los guardias civiles y de los policías se les puede tratar a patadas y no pasa nada. Porque como lo hace la izquierda, como lo hace la ultraizquierda, como lo está realizando y lo están parando las instituciones golpistas, pues no pasa nada. Es que aquí están los pájaros disparando a las escopetas. Y sin embargo, estamos todos callados. Y hay que reaccionar, la sociedad civil tiene que reaccionar, porque el delito no puede imponerse y el miedo, que esto es lo más parecido a un régimen comunista o nazi, lo que está ocurriendo en ese rincón de España, con el beneplácito, el visto bueno o la comisión por omisión de quien tiene que pararlo. Aquí se están persiguiendo a los jueces, es que es increíble, y a los fiscales, y no pasa nada, y vemos como normal lo que es netamente anormal, y es impresionante, y aquí todos tenemos mucha culpa en el silencio de los corderos, porque nadie se quiere significar a favor de la ley, de un Estado de Derecho y de la democracia. Sobre el tema de Cifuentes, Antonio. Domingo, con todo mi respeto, este es un país que dices tú que está podrido, que huele, vamos a morir todos infectados. Y yo creo que hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones. Que primero, como reflexión, es que el tú más, eso no vale. Ya no vale. Yo acepto ya lo no de vale. Cifuentes, que se vaya al carajo. No, espérate, no. A mí incluso me da hasta pena la situación. Me da por una cierta humanidad, me da un poco de pena. O sea, para mí no vale ni que el presidente del gobierno salga diciendo como salida maravillosamente ridícula y infantil, a su estilo, remedios tengo que vendo que para mí no tengo. Pero ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? Si usted se apalancó con los papeles de Bárcenas y se tenía que haber ido, porque esa es la grandeza de la alternancia. Por eso surgió Podemos y por eso surgió Ciudadanos. Porque los dos partidos no estuvieron a la altura y que seguramente el que gobernaba, que era el PP, se apalancó. ¿Vale? Y si los problemas son de ambas partes o de muchas más partes, que se aclaren. Los errores que hayamos cometido, pues uno lo hemos pagado de una forma, otros lo han pagado de otra. Pero aquí hay dos casuísticas. Una, la inmediata. El problema de Cristina Cifuentes, que ha sido un cúmulo de cuestiones, seguramente algunas puestos encima de la mesa de los propios, como decía Pío Cabanilla, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Y bueno, incluso es curioso, porque en este tema de esos factores incluso de crueldad que te da un poquito de... pero es realidad, eso en Francia, en Suecia, se sustanciaría de otra forma. Es curioso que Gabilondo, que lo he vuelto a ver esta mañana en televisión, ha estado incluso humano. Dentro de una exigencia política razonable, ha estado humano. Cosa que le honra, porque todo no puede ser escopetazo, como hace algún Hernando por ahí de vez en cuando y pone a parir a Dios bendito, valga, perdón. Es que no puede ser. Porque el principio de la alternancia del bipartidismo era la alternancia y caer dimitir y hacer como la ave fénix, salir de las cenizas otra vez. Si no, esto es un apalancamiento y esto es un juego que al final tiene otra conclusión de más nivel. La sociedad tiene que responder a este tema como sociedad civil, porque es que si no, esto es irrespirable. Sea el PSOE, sea el PP, el que sea, que sustancien las responsabilidades. Pero en este caso hay una inmediata, que es esa, y esta mujer ha hecho bien en dimitir. Punto, ya está. Bueno. Pero ahora, perdón, hay otra cuestión. La sociedad tiene que revisar globalmente el sistema y constituir más sociedad civil, porque no es la primera vez que ocurre este tema. Es verdad, tú has hablado muy bien del 3% del Palau de la Música, del Pujol. Claro que esto encima le está dando alas a los catalanes, a ciertos sectores dominantes catalanes que juegan en esto como una especie de desastre del Estado español. ¡Qué mentira! Ellos sí que tienen un desastre y han dado un golpe de Estado. Igual que hay un antecedentes históricos de esos comportamientos que acabaron con sistemas. El desastre de Anual, perdonadme, el desastre de Anual de 1921, donde murieron miles de soldaditos que no pudieron ser salvados. Si te toca, te jodes que te tienes que ir, como decía la canción. Esa gente fueron tiroteados con armas que habían vendido industriales españoles o intermediarios españoles a Aldelkrim, a las cávilas del Rif, para que mataran a los soldaditos peor armados, porque no había recursos en el ejército. Y dicen, las malas lenguas, parece que comparaste pisos de veracidad, que el rey Alfonso XIII estaba en el juego y cobraba comisión. Por eso alguien, un general atípico, dio un golpe y le salvó el culo a la monarquía. Pero porque el sistema estaba corrupto. Se hizo el desembarco de Alucema y se acabó con el panafricano. Pero, curiosamente, estamos en un momento en que el bipartidismo alternante, que para mí es un sistema bueno, para mí,
Es un sistema bueno, visto lo que es este país en pronunciamientos, asonadas, listaduras largas, etcétera, etcétera. Se ha puesto una almoneda precisamente porque no ha sabido resolver los momentos determinados con una división puntual y un cambio de gobierno. Y estamos en la tesitura que estamos por eso. Por eso. Y ese es un tema que tiene que regenerarse, con lo cual es un juego abierto para hablarlo. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Se puede hablar muchísimo de los temas, incluso nos quedamos algunos en el tintero, pero tenemos que cerrar la persiana para volverla a abrir mañana. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros de los miércoles sus reflexiones y sus opiniones en torno a los temas de actualidad que hemos tratado. Gracias a Domingo Hidalgo. Hasta la próxima semana. Y gracias, quiero decir públicamente también a ti, al programa, porque yo desde luego me expreso al 150% según me viene. Jamás de los jamases. Yo lo agradezco y quiero agradecerlo públicamente. Claro, está claro. Oye, por cierto, a término de despedida, el general que he nombrado, que acabó con el desembarco de Alhucemas, con el problema de África, no fue Franco, fue don Miguel Primo de Rivera. O sea, que creo que ha quedado entendido. Sí, porque el general se identifica, Franco, que yo hago un laudo de que no voy a hacerlo nunca. Gracias, Antonio Vélez. Muy amable. Y comparto con Domingo, de verdad, que nosotros somos tres tertulianos atípicos, típicos, pero que aceptamos la opinión de cualquiera. Totalmente. Juan Mira, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Aceptamos la opinión de cualquiera, pero quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que se habla de la persecución a la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente en desacuerdo. Aquí la única persecución que se ha hecho ha sido apalear a los catalanes el 1 de octubre cuando fueron a votar, a pesar de lo que nos han metido en la cabeza a todos los medios de comunicación, y perseguir a aquellos que llevan camisetas amarillas. O sea que tendremos que quitar el color amarillo de la bandera española, porque es vergonzoso. Bueno, vergonzoso. No reabras el tema, que si no tenemos que hacer otra ronda. Es vergonzoso. El próximo día ya. Exacto. Ya lo hablamos para la próxima semana. Señores, no hay tiempo para más. Instarles a una nueva edición del Picota, será mañana jueves. Y, por supuesto, a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde le informamos de todo lo que acontece. Buenas noches, que sean felices.